linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Feliz lunes y feliz año 2026. 5 de enero de 2026, aquí estamos en Pienso, después hablo. Luis Tarulo es mi nombre. Y si Dios quiere vamos a estar largo tiempo, ¿eh? Así que iniciamos este 2026, un 2026 que en algunos sectores del mundo comenzó muy convulsionado. Ergo, la situación en Venezuela. Pero vamos a pedirle a Dios, los que creemos, o al Dios en el que cada uno crea, según su religión, que nos ayude un poco, ¿no? Que nos ayude un poco a resolver todos estos enigmas y todos estos conflictos que plantea el hombre. Y aquí, en la tierra, Dios tiene, por lo menos para el catolicismo, tiene su representante, que es el Papa, ¿no? Nuestro Papa, argentino, que lo consideramos tan nuestro, a Francisco, bueno, murió hace ya casi un año, pero ahora tenemos a León XIV, ¿no? Un León XIV que ya mandó un mensaje justamente que tiene que ver con esto de la situación en Venezuela. Por supuesto, como todos los papas, abogando por la paz. Pero vamos a analizar con alguien que sabe mucho, mucho de religión, uno de los mejores periodistas de la Argentina en esta materia y un ex compañero de trabajo con el que tuve el honor de compartir redacción, para analizar, que nos ayude a pensar, mejor dicho, cómo es esto de este nuevo Papa, la impronta que tiene. Escribió una muy buena nota en el sitio Letra P, se los recomiendo, y ahí desgrana un poco también el perfil de este Papa, sus acciones y cómo está moviéndose dentro de la estructura de la Iglesia Católica, tal como lo hizo, obviamente, con sus propias formas y sus diferencias, tal como lo hizo nuestro Jorge Bergoglio Francisco. Para eso estamos en comunicación con Guillermo Villarreal. Guillermo, ¿cómo estás? Luis Tarulo te saluda.
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A vos y a tu audiencia. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente y muchas gracias por brindarnos este momento. Bueno, desgrananos un poco qué está pasando hoy en la Iglesia Católica y si hay básicamente si hay muchas diferencias entre Francisco y León, ¿no? No, muchas diferencias entre Francisco y León no hay, o sea, por el momento no se notan demasiados, capaz que León es un poco más formal, pero lo importante, y es lo que yo intentaba rescatar en la nota, es que León recién va a comenzar su pontificado en los próximos días, más precisamente el próximo martes y miércoles, cuando convoca a todos los cardenales del mundo, que serán unos 200 son los convocados, irán, algunos no podrán llegar, pero el número ronda por ahí, son tanto los cardenales que pueden votar en un futuro cónclave, como aquellos que tienen más de 80 años que no participan de esa instancia. Pero, Claro. digamos, lo importante es que con el Papa Francisco había convocado y iniciado a fines del 2024, en diciembre del 2024, lo que se llamó el Año Jubilar de la Esperanza. Ujú. El Año Jubilar de la Esperanza, digamos, fue convocado por el Papa y continuado por León XVI, y por el cual, digamos, concluye mañana. Al concluir mañana, eso es como la herencia recibida de Francisco, que él debía continuar, debía cumplir con algunas ceremonias particulares y, digamos, con esas ceremonias particulares que tenía Francisco, que había puesto Francisco, tal vez el detalle más lógico fue lo que se llamó el jubileo de los movimientos populares, porque se Ujú. creía que León no iba a continuar con esa línea del Papa de acompañar esos movimientos populares que para Jorge Bergoglio eran muy importantes. Y eso fue una muestra, digamos, de la continuidad del régimen, del pontificado de Francisco. Pero bueno, Claro. eso es un poco la partida. A partir de esto que va a finalizar mañana y la convocatoria de los cardenales para un consistorio, los consistorios normalmente se convocan para nombrar cardenales. Este no es el Ujú. caso, pero hay como una modalidad dentro del Código de Derecho Canónico que se llama consistorios extraordinarios, que son como este, cuando el Papa necesita hacer algún cambio, alguna formulación, algún anuncio importante dentro de lo que es la estructura de la Iglesia. Eh, Esto sería, Guillermo, perdóname, esto sería, sí. para decirlo en términos vulgares, ¿no? Pero para salir un poco de los términos específicos de la Iglesia y para toda la Sí. gente, ¿no? Sería como una especie de asamblea que tiene decisión, ¿no es cierto? Con voz y voto, sería algo así como No, para... no, 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 no tanto de voz y voto, sino es una consulta. Ya con el pontificado de Francisco cambió un poco la modalidad. Ya no era ajá. tan una asamblea en la cual después se votaban decisiones, sino que era una especie de consulta, de diálogo con los cardenales, para tratar de establecer cuáles son las prioridades, cuáles eran las necesidades de la Iglesia y hacia dónde debía apuntar. Ujú. Y esto es lo mismo, pero digamos, la diferencia por lo que se viene anunciando y hablando es que el Papa va a marcar su ruta, digamos, cuál va a ser Ujú. la ruta a seguir a partir de ahora que, digamos, termina formalmente el pontificado de Francisco y empieza el propio León XIV. Claro. Ahí mencionabas en la nota, o mencionabas, hay muchas cosas, muy riquísima la nota, muy ilustrativa, sobre lo que creo que le pusiste así como un subtítulo Habemus Rosca, ¿no? Porque es para adaptarlo a los términos nuestros, ¿no? Porque es así, es movimientos de carácter político interno de la Iglesia, pero mencionabas a dos personas que están ahí en un limbo, o podrían llegar a estar en un limbo, una muy cercana y muy querida para nosotros, que es Tucho Fernández, ¿no? El religioso
que tan cerca estuvo de Francisco y que Francisco lo lleva justamente para el Vaticano, y de Simona Brambilla, que es una monja que, bueno, parece que a muchos cardenales o a muchos ortodoxos o ultraconservadores no les cae muy bien, ¿no es cierto? Y sí, ese es, recordemos que León XIV dijo que se iba a tomar un tiempo hasta realizar cambios. No hubo grandes cambios en lo que es la estructura de quiénes son los ministros, que son los prefectos de los dicasterios, que serían los Ujú. ministerios para hablar así en forma Sí, más sencilla. No hubo grandes cambios. El único cambio era un poco obligado porque era el lugar que ocupaba Robert Prevost antes de ser programado papa, que era el dicasterio para los obispos. Eso fue el claro. único nombramiento que hizo y todos los demás quedaron en sus cargos. Pero digamos, como en todo vínculo político, y la iglesia también lo es, están las posiciones hay veces encontradas, las internas, aunque mucho no le guste a los eclesiásticos que hablemos de internas dentro de la iglesia, que empezaron a objetar, por ejemplo, sobre todo a Brambilla. Nunca les gustó que una mujer esté a cargo de un dicasterio, o sea, Claro. de un ministerio, pero con objeciones más que técnicas y de derecho canónico, pero bueno, el Papa Francisco siempre quiso darle una mayor apertura todo el sesgo femenino dentro de la estructura del Vaticano, y su designación de Brambilla había sido muy cuestionada y muy resistida oportunamente, pero parecería ser es que León estaría dispuesto a darle continuidad, por lo menos hasta ahora la viene respaldando pese a las presiones internas que tiene. Claro, y vos planteás algo muy interesante acá que por lo menos déjame inferirlo a mí, si me equivoco Sí. me corregís, no, no, uno infiere de la nota, está muy bien explicado, pero visto esto que vos decís que puede significar la continuidad de la monja, de Simona Brambilla, el limbo en el que está Tucho Fernández, que ya vamos a hablar de él y de lo que propuso, que fue casi, digamos, revolucionario en los últimos años, obviamente con la aquiescencia de Francisco, por supuesto, y el reemplazo que hizo del obispo de Nueva York, ¿no es cierto?, que ahí lo mencionás, parecería un dato suelto, pero es un dato muy importante, como que él va buscando equilibrios dentro y fuera. Como él es un hombre obviamente norteamericano, oriundo de Estados Unidos, más allá de que estuvo mucho tiempo en Perú, digo, sacó a alguien del arzobispado de Nueva York y puso a un hombre de confianza de él. Y ahora, pese a los cuestionamientos, por ahora parecería sostener a Brambilla. O sea, digo, es un juego de equilibrios típico de la Iglesia o de este tipo de instituciones muy, muy importantes, muy pesadas, como se dice también. Sí, también hay que recordar que la salida de Timothy Dolan no es que lo echó, No, no, no. digamos, llegó al límite de edad que normalmente tienen los que están al frente de los arzobispados, que es los 75 años, y bueno, lo reemplazó rápidamente. Normalmente cuando un papa reemplaza a un obispo o a un arzobispo rápidamente, quiere decir que no estaba muy conforme con su línea pastoral o por algunas acciones políticos sociales. Claro, o es la oportunidad para poner a De- alguien de su mayor exacto. confianza. Y bueno, decidió poner a un amigo personal de él, Claro, eh, que, que es Ronald Hicks, claro. ahí frente al arzobispado de Nueva York, que es un arzobispado clave. Claro. Quizás alguien que nos esté escuchando pueda pensar que, no sé, estamos hablando de cosas, o le pueda sonar hasta extraterrestres, ¿no? Por decirlo de una manera cómica, ¿no? Pero es muy importante todo esto que se está pergeñando dentro de la iglesia porque va a marcar el rumbo, por lo menos, las líneas o la cuestión liminar en la gestión que dure León XIV, ¿no? Un poco así viene la cosa. Exactamente, aparte recordemos que es un papa joven y que seguramente serán muchos años, si Dios lo quiere, serán muchos años de pontificado. Entonces hay como mucha expectativa con respecto a qué es lo que va a proponer,
más allá de lo claro. que ya planteó en el propio cónclave, que digamos que fue qué visión de iglesia tenía él y qué idea de darle continuidad a las reformas que había hecho Francisco. Muchos pensaron que no iba a ser tan lineal de seguir esas orientaciones de Jorge Bergoglio, pero digamos, León ha mostrado hasta ahora que digamos, tiene ganas de darle continuidad, obviamente con su propio estilo, no tan confrontativo, pero con decisiones firmes en algunos casos, como fue esto de mantener a Brambila o de cambiar rápidamente a un arzobispo que tal vez se puede decir políticamente hablando que no era de su línea. Ujú. Otro detalle que te decía que lo íbamos a abordar también es la importancia, por lo menos hasta ahora, que tiene, conservando este cargo, nuestro Víctor Tucho Fernández, ¿no? En el dicasterio para la doctrina de la fe. Suena a un dicasterio fundamental dentro de la estructura de la Iglesia, ¿no? Y sí, es un dicasterio muy importante debido a que es el que marca toda la doctrina, Ujú. qué cosas seguir, por ejemplo. Ha sido muy importante su decisión con respecto a ciertos aspectos de religiosidad popular que se daban en el mundo, de gente que vio a la Virgen y esas cosas y que se han hecho movimientos religiosos a través de esas creencias. Él ha ido avalando ciertos lugares importantes del mundo donde había cuestiones que todavía no habían sido avaladas por el Vaticano y que hacían que esos lugares no fueran reconocidos por la Iglesia como lugares de culto o de religiosidad popular, cuando la gente sí se movilizaba por motus propio a ir a esos lugares y a creer en esos lugares y a rezar en esos lugares. Pero Claro. después está lo que generó la mayor polémica, podemos decir, que era un poco el estilo de Francisco, que era el tema de la bendición de las parejas homosexuales, Ujú. que generó un gran revuelo, porque además de que no fue, digamos, una decisión que haya salido de un sínodo como hubo durante el pontificado de Francisco, sino que fue una decisión tomada, podríamos decir, por decreto de ese de ministerio que conducía, que conduce Tucho Fernández. O Claro. sea, por eso generó más inconvenientes, pero bueno, recordemos que yo siempre lo defino, alguna vez me preguntaron cómo definía al Papa Francisco, el Papa de la inclusión, el Papa de todos, 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 como le dijo a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud en Lisboa. O sea, Ujú. y eso marcó un poco la diferencia. Eh, Estoy leyendo, por supuesto, porque lo pusiste también en la nota, Fiducia Supplicans es la declaración Exacto, que esa hizo, claro, es el documento del dicasterio claro. que, avalado por el Papa, digamos, habla de las bendiciones de las parejas homosexuales, que no es una equiparación como muchos sectores ultraortodoxos se lo criticaban, una equiparación con el matrimonio Igualitario, todo. heterosexual, Es digamos, claro, el perdón, el hombre y la heterosexual, mujer. sí, sí. Ahora, Sí, interesante, ¿no? Lo de Francisco, porque no daba puntada, algunos dicen sin nudo, pero se puede mm, dar puntada sin nudo, pero sin hilo seguro que no. mm, Y lo de Francisco, que él aclaró, es la bendición personal, es a la persona, sí, no a la sí. institución, matrimonio o a la pareja de hecho, ¿no? Homosexual o no, que son parejas que no pasaron por la iglesia, que no se casaron, los famosos Sí, sí, porque concubinatos, un poco lo que sea, pero es a la persona, no a la institución. Esto no significa legalizar para la doctrina ortodoxa de la iglesia, y el Papa, en ciertos aspectos, nuestro Papa era ortodoxo, pero decía, no, la persona ante todo, después está esa institución que, bueno, cada uno es dueño de regularizarla como quiere, pero no la estamos bendiciendo. Nosotros estamos bendiciendo a la persona.
A la persona, sí, sí, eso era muy claro. Aparte, el documento no habla únicamente de las parejas homosexuales, No, habla, no, como no. vos bien lo dijiste, de esas parejas que se juntan, que hace muchos años que están juntos y quieren una bendición de la iglesia, personal, no una bendición de la iglesia, sino una bendición personal de esa unión que tienen, pues, aunque sea sin sacramentos ni esas Claro. cosas, pero digamos, una bendición por parte de la iglesia de estar juntos, de haber construido una familia, Sí. y de seguir para adelante. Inclusive, bueno, lo que son esas familias, ¿cómo se dice? O ensambladas Ensambladas, o sí, sí. monoparentales, bueno, etcétera. Esos niños que no pueden quedar desamparados, según el Papa o el fallecido Papa, no podían quedar desamparados por la Iglesia, no merecían eso, Mira, ¿no? Es- Francisco tenía algo que era que, más allá de la importancia que le dio a este tipo de bendiciones, él decía, todo niño tiene derecho debe ser bautizado. Ujú, O sea, no hay que preguntarle a los padres si quieren o no. Que él creía que todos los niños tenían derecho a ser bautizados, y obviamente, si los padres lo querían, pero digamos, él insistía que no había que preguntarle las circunstancias, qué tipo de pareja era. El niño es el niño. claro. Bueno, vos sabés que yo siempre me gusta, bueno, a los periodistas nos gusta usar ejemplos, anécdotas, cosas que sean muestra de lo que estamos hablando, ¿no? Que no sea todo tanto palabrerío sin ejemplos. Y vos fíjate, yo recuerdo una persona cercana, que, bueno, un niño en definitiva cercano, que te imaginás 50 años atrás, la iglesia mucho más ortodoxa que ahora, decía, bueno, pero si no están los dos padrinos, porque era la usanza del padrino y la madrina, que todavía se sigue estilando, por supuesto, pero si no estaba uno de los dos padrinos, no se bautizaba el niño. Pasaron 5 años, porque ¿qué pasaba? El padrino trabajaba muy lejos, y en las épocas de bautismo, cuando se organizaba todo eso, era la época de más trabajo fuera, trabajo rural hacía, y no podía venir. Entonces el cura se negaba a bautizarlo y ese era el padrino elegido, no había otro. Y fue pasando el tiempo hasta que se encontró a un cura de pueblo, así literal, un cura de un pueblito de 2.000, 3.000 habitantes. Dijo, pero por favor, acá lo importante es que comparezca, que Dios esté junto al niño. Así que listo, tráigalo cuando quiera, con o sin padrinos. Total, esto va a quedar registrado y de hecho van a ser sus padrinos porque ustedes los eligieron. Así que ese niño pudo ser bautizado. ¿No? Realmente fue una transgresión de ese cura, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, sí, Pero sí, sí. llegaban a esos Por eso extremos, a esos generó extremos. tanta polémica en muchos casos. Claro. Llegaban a esos extremos de que si no estaba el padrino no se bautizaba. Y vos decís, no, ¿cómo puede ser esto? Que eso también nos lleva a otro tema, Guillermo. Me imagino que, bueno, esto fue una tarea también que hizo sin romper lanzas, sin pelearse, obviamente, sin criticar a otros credos, pero fue una tarea que evidentemente inició Francisco o que, bueno, no sabemos si logró muchos resultados, habría que apelar incluso a estadísticas, pero fue recuperar a esos fieles que se fueron a religiones más laxas, más permisivas en el buen sentido de la palabra, y como por ejemplo el evangelismo. Y bueno, se perdieron hasta las vocaciones, se fueron perdiendo, ¿no? Sí, sí, lamentablemente el catolicismo está pasando por una crisis de vocaciones, sobre todo en Europa y América. Está habiendo muchas, por ejemplo, muchísimas más en África y en Asia, pero digamos, en lo que fue digamos, la cuna del catolicismo y en la América católica. Se perdieron muchísimas vocaciones, ya no hay casi religiosas, las congregaciones religiosas que aportaban a las diócesis se están yendo, dejando todo el tema educativo, que era muy potente por el tema de las congregaciones religiosas, Ujú. eh, y también la falta de sacerdotes. Por ejemplo, Buenos Aires, que siempre fue un lugar de muchas vocaciones, en el último año entraron
10 jóvenes al seminario, que es re Ujú. poco. O sea, eso implica que dentro de 4 o 5 años de formación van a egresar apenas 10 nuevos sacerdotes, y Claro. con el recambio generacional que se necesita y con el crecimiento poblacional, digamos, es muy escaso. O sea, eso es uno de los grandes temas que se están tratando dentro de la iglesia, que es el tema de las Ujú. vocaciones y el tema, digamos, de las congregaciones religiosas. ¿Tenés un par de minutos más, Guillermo? Porque tengo un corte de un minuto. Si decime, decímelo al aire nomás. Si no tenés mucho tiempo, porque quiero un par de preguntas más y bueno, después te libero. No, ¿Puede dale, ser? dale. Dale, bueno, Seguimos vamos en al contacto. cortecito y después nos enganchamos nuevamente. Gracias, Guillermo. Guillermo Dale. Villarreal, periodista especializado en religión, fundamentalmente, obviamente, la religión católica. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves Bueno, ahí estaba pispeando, a ver si sigue Guillermo Villarreal en comunicación. Gracias, Guille, por esperar y Sí, acá por... estamos. Nos Gracias. fuimos y vinimos un par de veces, pero estamos. Está bien, gracias por tu amabilidad, Guille, en serio, nuevamente. Respecto a esto de las, porque bueno, vos tenés además de la información oficial y de estos análisis que haces, como todo periodista, tenés tus buenas fuentes, ¿no? La cual no te vamos a pedir revelar. Quizás tengas el teléfono rojo con el señor, pero bueno, no te voy a pedir el celular No, ese. soy como Bianchi. Ese celular es terrible, ¿no? ¿Quién no pagaría por ese celular? Bueno, hablando en serio, te pregunto, tus fuentes, con respecto a esto que charlábamos recién, o los que habitualmente te nutrís de información, ¿cómo ven esto? ¿Qué vuelta le tratan de encontrar a esta cuestión de tanto de las vocaciones como de la mengua, si se puede decir, de fieles que pudo haber en beneficio de otras religiones que también creen en Jesús, en Dios, monoteístas, etcétera, pero que quizás hasta hayan tenido en los últimos años un nivel mayor de apertura y ayornamiento, ¿no es cierto? No, creo que todavía no hay, digamos, una fórmula, o no han encontrado la manera de hacerlo. Tal vez empiecen a proponer distintas acciones, distintos caminos de acciones. Recordemos que hubo lo que se llamó un sínodo de la sinodalidad con Francisco, que lo que determinó era que distintos caminos a seguir dentro de la iglesia,
y uno de los puntos era el tema de las vocaciones. Todavía no se pudo llevar a la práctica. Recordemos que eso terminó en octubre del año pasado y recién, digamos, como se le da mucha más libertad a lo que es las conferencias episcopales de los países, al trabajo pastoral en esos temas, digamos, no quedó muy claro o sea, no se llevó a la práctica todavía muchas de esas acciones, pero supongo que ahora con el papado de León se le va a tratar de imponer, digamos, no de imponer, sino de llevar a la práctica esas acciones que se sugirieron durante el sínodo de la sinodalidad. Claro. Vos sabés que hay algo que, claro, suena contradictorio, ¿no? La opción por los pobres, incluso, bueno, hay un movimiento de curas que se llaman curas de opción por los pobres, los conocidos como curas villeros vulgarmente. Sí, Más siempre que, hay que diferenciar que hay como dos sectores de ese tipo. ¿Eh? sí, Uno son los curas villeros, que fueron un poco inspiración de Jorge Bergoglio, y después están los curas que son anteriores, que son que se llaman precisamente curas de la opción por los pobres, que son más, que surgen del tercermundismo, de toda esa claro. idea surgida hace bastantes años, sobre un teólogo peruano que fue también, parece raro que un teólogo peruano, y ahora tenemos un papa peruano, fue un Ujú. poco el inspirador de ese movimiento del cura por la opción de los pobres. Claro, nos estamos remitiendo quizás para lo local a la época de, bueno, el padre Mujica, de años muy Exactamente, sí. álgidos, digamos, pero bueno, medio siglo atrás, para poner una fecha, una cosa así. Sí, Claro, sí, 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 son, claro. los otros son más nuevos, Ujú. con otra mentalidad. Recordemos que eh, Bergoglio era de la idea que los curas villeros tenían que vivir en las villas para conocer cuál era esa Bueno, realidad, digamos, para exacto. conocer cómo vivía esa gente, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus preocupaciones, eh, cuál, eh, y además, digamos, en esos lugares surgieron muchas vocaciones, contrariamente a lo que estábamos hablando, por Claro. la presencia misma de este tipo de sacerdotes más cercanos, Ujú. que vivían ahí, que conocían a cada habitante del barrio, que conocían sus realidades, que conocían sus necesidades. Entonces eso fue un punto importante. Aparte con trabajos importantes, como básicamente fue el de sacar a los jóvenes del tema de las adicciones, Claro, que, es el trabajo que hacen los curavilleros a través de los hogares de Cristo, que es claro, como exacto. si fuera una instancia religiosa de esas granjas para recuperar a los jóvenes de las adicciones. O sea, Sí, ese trabajo ha tenido mucho impacto. ahí tenés, por ejemplo, para nombrar a dos, somos injustos porque hay muchos, pero nombremos a dos, por ejemplo, Toto de Bedia, que está en la Villa Zabaleta, y Pepe Di Paola, que son también los más conocidos. Pepe Di Paola, que estuvo en la Zabaleta, después en la Cárcova, estamos hablando de villas de la ciudad de Buenos Aires, y después, bueno, ahora Sí, ahora fue está derivado a en la Santiago del Estero, banda. en la banda, en Santiago del Estero, que también está impulsando ahí los hogares de Cristo, o sea, toda esa movida, como que necesitaban a alguien también que reforzara esa cuestión. Ahora, son curas que justamente viven en el territorio, duermen ahí, trabajan ahí, tienen su parroquia, hacen un trabajo muy solidario, tienen equipos de colaboradoras, por ejemplo acá en la Zabaleta hay varios comedores populares, y son las cocineras que después a fin de año se reúnen, hacen la fiesta de Navidad abierta para el que quiera sumarse, etcétera. Pero bueno, te decía, de esto de los curas villeros, la contradicción que hay es que, a ver, no es una condición sine qua non, pero digo, parecería, viste, que está el cura y la pobreza, y no, claro, no es misión del cura, porque no es un gobernante en definitiva, pero, viste, y la gente sigue sin salir de la pobreza, y cada vez más habitantes hay en esos lugares, y cada vez más fuerte o más demandante la acción de esos sacerdotes, ¿no? Sí, 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 obviamente, que cada vez,
el movimiento de los curas villeros ha crecido en importancia, en trabajo pastoral, y como te decía antes, sobre todo con el tema de las adicciones, pero también Claro. con los comedores comunitarios, con la ayuda escolar, con un montón de cosas que muchas veces se requieren en esos barrios populares. Claro. Y, y también la adhesión de la gente parecería que fuera, también hay una necesidad y los curas de alguna manera, pero no pueden satisfacer todas las necesidades económicas, obviamente. Dependen mucho de las donaciones, de la bonanza de la gente, extra villa, ¿no? Estoy hablando. Sí, sí, Y sí, ellos obvio. están trabajando mucho y tienen mucha adhesión. Digo, contrariamente un poco a lo que pasa en las estructuras tradicionales o en la parroquia de algún lugar, del centro, etcétera, que por ahí la gente se ha ido alejando o no tiene ciertos atractivos para acercarse, ¿no? Entonces, se ve mucha adhesión de la gente en ese tipo de sacerdotes, ¿no? Que bienvenidos sean, ¿no? Para paliar un poco toda esta... Sí, sí, recordemos que el Papa Francisco decía que había que hacer una iglesia en salida, Mm, que el párroco no tenía que quedarse adentro de la parroquia, sino que salir a buscar a los fieles, a hablar con ellos, a escucharlos, a saber cuáles eran sus necesidades, a tratar de convocarlos para que asistan a los sacramentos, asistan a la misa dominical, o sea, no quedarse a la espera como era antes, que el párroco predicaba y venía toda la gente del claro. pueblo a esos lugares. O sea, cambió un poco la idiosincrasia de la feligresía también. Entonces, Ujú, por eso Bergoglio siempre hablaba de la iglesia en salida, de no quedarse en la sacristía, sino claro. salir a buscar a los fieles. Claro, claro. Y volviendo al Papa, y ya para ir Sí. dejándote, liberándote un poco, eh, tuvimos un Papa viajero, ¿no? Que a Juan Pablo II se le llamaba el Papa viajero, que incluso tuvo que lidiar, ¿no? Con varias situaciones muy embromadas del mundo, ¿no? Incluso, bueno, Ujú. el momento más destacado de ese pontificado fue, y él, bueno, papa polaco, papa del este, y obviamente contribuyó mucho a eso, que fue la famosa caída del muro de Berlín. Ahora, Exactamente. incluso, bueno, y los conflictos nuestros, por ejemplo, donde intervino, ¿no? Con el Beagle, con Malvinas, estuvo aquí en la Argentina. No le fue en saga, creo, lo que pasa que, bueno, en otro contexto, por supuesto, no le fue en saga, por supuesto, Francisco, pero la pregunta es sobre este papa, cómo alguien dice que es un papa que le gusta viajar, más allá que tenga hasta una obligación moral, aunque política, ¿no es cierto?, también de estar presente, pero ¿qué se dice de este papa? Si se dice algo, ¿no?, que le gusta viajar, No, todavía no se habla mucho con respecto a los viajes. Hizo un viaje importante a fines del año pasado al Líbano, Ujú, eh, donde habló de toda la cuestión de Medio Oriente. claro. Recordemos que si el Papa Francisco abogó mucho por la paz, fue uno de los papas que más abogó por la paz, e intentó distintas acciones, sobre todo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, digamos, trató de buscar soluciones a temas puntuales, porque, por ejemplo, eran los niños que eran deportados, ucranianos que eran deportados a Moscú, tratar de que vuelvan a sus familias en Ucrania. Eso fue un trabajo que tuvo bastante éxito por parte de la diplomacia del Vaticano, y después acompañar a los cristianos en la Franja de Gaza. Recordemos que el Papa hablaba todos los días con el sacerdote argentino que estaba al frente de la parroquia Sagrada Ujú, Familia en Gaza, en pleno conflicto con Israel. Así que, digamos, tenía una posición que muchas veces no gustaba a nivel internacional y sobre todo a la diplomacia, pero que lo que le importaba era que sintieran la presencia de la iglesia, la cercanía de la iglesia con esas situaciones de conflicto y esas situaciones
hay veces que no llegaba la ayuda humanitaria, reclamar por esas cosas importantes más allá Ujú. de no meterse en lo que era la, las causas del conflicto. La política interna, para así decirlo, ¿no? Exacto, sí, 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 obviamente. Bueno, Gabriel Romanelli era el cura, que incluso lo hirieron Gabriel en un Romanelli, bombardeo, sí. exactamente. Pero Sí, bueno, sí. sigue así, no hay otras noticias que digan lo contrario, ¿no? Que sigue así, que es la única No, siguen iglesia. así, ahora, digamos, ahora se había generado como cierto conflicto porque Israel había decidido no autorizar más como a unas 40 ONG que llevaban ayuda humanitaria, o sea, le quitó a partir del 1 de enero les quitó ciertos beneficios que tenían en ese sentido, para poder ingresar, para poder llevar ayuda humanitaria, distintas cosas que ahora se complicaban y que muchos organismos y muchas organizaciones, incluso Cáritas, y Ujú. que llevaban ayuda a esos lugares, ahora se estaban quejando de esa nueva disposición del Estado israelí. A ver, y ya las dos últimas, Guillote. Sí, Eh, el Papa, por lo menos, se ha trascendido de que una de las ideas es viajar a la Argentina este año. No sé si es un rumor, si es fidedigno ese rumor o esa versión, o tiene asidero, pero bueno, nosotros siempre esperando que venga. Bueno, no pudo nuestro Francisco, por razones que él mismo explicó en algún momento o dejó trascender, por las políticas internas, etcétera. Y además, bueno, después por su estado de salud, pero ahora está de nuevo circulando esto. No sé si es una expresión de deseo o alguien lo lanzó como un rumor o realmente existe esa posibilidad, ¿no? sí, no se habla mucho de que tenga previsto. Ha dicho que, digamos, confía en poder ir a esos países y Ujú. tiene la intención se lo ha dicho a varios políticos, incluso al anterior canciller Weinstein, le ha transmitido su deseo de viajar. Recordemos que el Papa Francisco dejó como una deuda con 3 países de América que fueron eh, Argentina, Uruguay y Venezuela. Ahora Ujú. la situación en Venezuela ha cambiado, así que capaz que quien dice que en otro momento también se incluya a ese país que fue uno de los países que no visitó el Papa Francisco, pero digamos, hay como una especie de que se está empezando a armar, digamos, un viaje a la Argentina, a Uruguay, que incluiría también Brasil Claro. y tal vez Perú. O sea, hay como una idea de un viaje para este año, digamos, de esas características. Pero, digamos, por ahora no hay nada certero. Se está trabajando, se trabaja obviamente a través de los gobiernos, por ejemplo, tanto el gobierno argentino como el episcopado argentino, que son los que invitan al Papa a venir a la Argentina, han Ujú. cumplido con los trámites burocráticos para que venga. El episcopado lo invitó formalmente. Javier Milei lo hizo cuando lo visitó en el principio de su pontificado, así que las distintas cosas burocráticas están cumplidas. Ahora falta, digamos, que se arme una agenda y una necesidad de que tenga que viajar a América y principalmente a la Argentina como la deuda que dejó Francisco, que la termine de cumplir él. Después está Uruguay, que nunca fue Uruguay, Francisco, y siempre lo incluyó, y el cardenal Sturla, que es el arzobispo de Montevideo, también dijo que había hablado con León y que León tenía interés en hacer escala en Montevideo también. Y bueno, y Perú lo esperan porque obviamente Claro, donde él todo el estuvo. tiempo que ha estado en Perú durante sus años de arzobispo hacen que tenga, incluso tiene la nacionalidad peruana, así que va a ser un punto de interés y de ir viendo a ver cómo se va manejando la diplomacia para que se concrete realmente el viaje al continente. Claro, exacto. Y además, salvo que sean situaciones muy puntuales o zonas ultra calientes o en momentos ultra calientes como los que tuvimos aquí, con casi la guerra con Chile por el Beagle
y después concretamente la Guerra de Malvinas, cuando no hay una situación así de tanta efervescencia, los papas arman una gira, ¿no? No van Sí, sí. específicamente para ese punto Recordemos solo. que Juan Pablo II vino en el 87 también, después de haber intervenido apenas asumido en el tema del conflicto por el Beagle con Chile, en 1982 cuando Claro, vino. estuvo, Eh, exacto. Y después en el 87 ya con una gira mucho más pastoral, claro. más de conocer la realidad del pueblo argentino, con una Jornada Mundial de la Juventud multitudinaria en la 9 de julio. Claro, quiero aclarar, ¿no? Porque que quede una fe de ratas que no vino por el Beagle, sino que vino por Malvinas en su momento, en el 82 Así, y después tenés en el razón. 87, pero bueno, las intervenciones de los papas en esas cuestiones calientes muy específicas, pero como decís vos bien, en el 87 ya estábamos en democracia, estaban, bueno, todos los estertores de la guerra todavía y la situación, pero ya estaba encaminada por vías diplomáticas, entonces hizo una gira, más bien, no vino exclusivamente a la Argentina. Y la última sobre dos personas, a ver qué se habla dentro de la iglesia. Como vos decís, recién empieza ahora concretamente la misión formal como gobernante pleno de la iglesia de León XIV, ¿no? Pero la Sí. pregunta es esta: ¿cómo están hoy considerados el primado de la Argentina? Que es difícil, lo tengo que buscar, Bocalich, ¿no? Es Vicente Bocalic. Bocalic, Bocalic, claro, que está en arzobispo Santiago del de Santiago Estero, del Estero. Sí. y García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, que en realidad para la iglesia, podría decirse entre comillas, es un arzobispo realmente muy joven, ¿no? Y que fue elegido con los ojos cerrados por Francisco, ¿no? Sí, sí, fue elegido por un Francisco y su designación había llamado mucho la atención porque no estaba, digamos, como en la lista de nadie Claro, que sea proclamado arzobispo de Buenos Aires. Y recordemos que cuando cuando es elegido por Francisco, tenía todavía el título de primado de la Argentina, y que fue claro, el propio Francisco quien, por una decisión histórica y de legalidad eclesiástica, dijo que el primado debía ser para la primera iglesia de la Argentina, que obviamente fue en Santiago del Estero. Por eso después se cambió ese, la arquidiócesis, que era la primada de la Argentina. claro. Pero ¿cómo están ellos? ¿Hay alguna versión, algún comentario de que, bueno, No, tienen un no, buen no, no, lazo con León? los dos, eh, el de Santiago del Estero tiene una responsabilidad muy grande en Santiago del Estero, es una de Ujú, de las provincias más pobres, así que tiene mucho trabajo pastoral. No será promovido, aparte es una persona de mayor edad. Y y García Cuerva, digamos, lo que tiene es que tiene varias responsabilidades en organismos del Vaticano. claro, Entonces, por ejemplo, está en la comisión, en el dicasterio de los obispos como asesor, o sea, no vive en el Vaticano, sino que es uno de los asesores externos y viaja habitualmente al Vaticano para entender eso. Pero yo creo que al que habría que mirar un poco más es al arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. Ángel ujú, Rossi puede llegar a ser un obispo que pueda ser convocado por el Papa León. No tal vez para estar al frente de un dicasterio, pero por ejemplo, si crece la posibilidad de que se retome la idea que tenía Francisco de tener un consejo de cardenales, sea uno de los elegidos para integrar eso. Pero digamos, León está pensando en otra cosa, que posiblemente sea lo que les anuncie a los cardenales este miércoles y jueves, es el hecho de conformar como una especie de gabinete en el cual
todos los que son los prefectos de los dicasterios, o sea, los responsables de los ministerios del Vaticano, convocarlos habitualmente para consultas, para ver por dónde van, qué cosas solucionar. O sea, están esas dos hipótesis, la de de retomar la idea de lo que se llamaba el CNUE y el Consejo de Cardenales, o de crear un gabinete con todos los prefectos de los dicasterios que asesorarán más directamente al Papa León. Claro. No sé si llamarle progresista, porque es una palabra muy amplia y muy, muy bastardeada, lamentablemente, pero el obispo Ángel Rossi, de Córdoba, cardenal, ya por supuesto, pivotea entre dos posturas. O sea, ese ayornamiento, vamos a decirle, más que progresismo, o ese acercamiento a esa iglesia, o esa pertenencia a esa iglesia que promovía Francisco, y también a la estructura formal de la Iglesia Argentina, porque es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, si no me equivoco. Sí. O sea que... Aparte, recordemos que es jesuita como Bergoglio, así que tiene Claro. esa otra virtud dentro de la religiosidad de la Argentina. Sí, Claro. aparte es uno de los obispos que más ha seguido la línea de Francisco, y que esto es una opinión mía, que es el que más prontamente se ha adaptado al estilo de León, digamos. Claro. ¿Mm? O sea, un estilo más tranquilo de llevar adelante la iglesia, pero, digamos, con firmeza y con decisiones importantes, como esperemos que se tomen a partir de ahora. Además, perdóname que haga hincapié en esto, pero parece una obsesión de mi parte, pero es un obispo relativamente joven, ¿no? Porque estamos hablando también, de... sí, es un cardenal relativamente. Cardenal, sí, 67 años. No Solo por la edad, pero, digamos, sino por la jerarquía que importante, alcanzó a esa edad, ¿no? Claro, sí. No, el tema es ese, que es muy, muy joven. Imagínate que hasta los 80 años votan en un cónclave. Claro. Y tiene 64, creo. No, si 67, no me lo busqué recién. 67. Es del 58. Sí, digamos, tiene hasta los 80 años para elegir un Claro. papa. Así que imagínate que todos suponemos que el pontificado de León va a ser largo, pero bueno, seguramente participará de algún cónclave futuro. Claro, porque León XIV también, estoy tratando de, viste cómo es este tema de la internet, podemos hablar y a la vez, pero estoy buscando la edad, 70 años, es un papá, podríamos decir joven, qué sé yo, todavía, ¿no? Para lo que es la tradición de la iglesia, de esas personas que están hasta los 80 y más, por supuesto, a veces. Sí, pero bueno, estamos hablando de un papa joven, o relativamente joven. Y saludable, crucemos los dedos, pero saludable, ¿no? Se lo ve muy, muy bien, Sí. muy, muy bien. Guillermo, te agradezco infinitamente, ¿no? Sabés lo que es charlar con vos y entender esto, ¿no? Porque la idea es esa, pienso, después hablo, digo, y a veces, viste, hablamos sin pensar y tanto se analiza, se juzga sin los datos, y bueno, y hay que poner también en contexto todo esto. Por eso yo quería charlar con vos, ver cómo evaluabas esto. Después de esa riquísima nota, léanla en letra P, Guillermo Villarreal, creo que tiene fecha 4 de enero, y ahí está hablando de todo lo que está pasando y lo que se viene en la cuestión interna de la Iglesia. Así que, Guillermo, gracias por todo y bueno, volveremos a hablar en cualquier momento. Ok, Luis, muchas gracias. Bueno, espero que te haya servido ser Por un poco supuesto. ilustrativo para tu audiencia. Bueno, fantástico. Te mando un abrazo grandote, saludos a toda la familia y bueno, y que tengas un excelente 2026, ¿eh? Igualmente. Gracias, Guille. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, ha sido Guillermo Villarreal, periodista, especialista en religión, bueno, lo han escuchado, especialista en el tema de la Iglesia Católica, sabe un montón y lo tuvimos aquí. Y nos vamos a ir ahora directamente ya con León Gieco cantando, sí, porque estamos, 4 minutos nos quedan, ¿eh? Ponelo si querés hasta el final, yo le salgo así al toro a Javier Martínez y lo dejo, pero yo confío en él, no, porque ya estábamos calculando que esta es la duración de la canción y si no, bueno, llegamos hasta donde llegamos. León Gieco, mira, cantando justamente en una reunión con el Papa. ¿Y qué está cantando? Y Solo le pido a Dios, un clásico. Bueno, nos vemos el lunes que viene aquí,
ya en la segunda, bueno, segunda semana, o no sé, como quieran llamarle, del 2026, un 2026 recién nacido. Luis Tarulo los saluda, les desea lo mejor, sean muy felices, un gran abrazo y hasta el lunes aquí por AM 1220 Ecomedios en Pienso, después hablo. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Todos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.